dando lo que se llama el efecto citopático, o sea, cómo se van lesionando las células y se va destruyendo el tejido. Y pues aquí se ve ya la separación, la disgregación del tejido, y pues evidentemente si eso se lleva a la microscopía electrónica, pues se encuentra la alta proliferación del virus, la diseminación pues aquí tenemos un aumento de 50,000 por aquí lo vi en el artículo, sí, aquí está, aumentos de 50,000 esto es con microscopía electrónica de transmisión, esto es microscopía electrónica de barrido. Entonces, pues se ve la cantidad de partículas virales que han invadido a las células con las características pues, que han definido al virus, ¿no? Y pues todo eso es muy, muy relevante porque pues tanto se ha manejado que si existe, que si no existe, que quién lo vio, que cómo lo vio y que como el ADN, todo eso, ¿no? Pues evidentemente cuando no se tiene este tipo de información sí se duda, dice, pues sí, eso cómo se determina, cómo se analiza. Y pues hay de todo, los estudios genéticos que pues han determinado toda la secuencia del genoma viral y pues que han determinado las mutaciones, en fin, todo eso pues nos hace considerar, ya dice, ya lo vi, ya ahí está, pues ya se encuentra a quién voy, ¿no? Porque también eso es algo que es tan difícil de decir, algo que no tiene uno en la mano y que no lo visualiza, pues estoy contra un fantasma, ¿no? Y realmente pues, siempre ha sido esto, en el caso pues, de la gripe común, en el que pues estamos luchando contra algo que no vemos, pero estamos viendo sus efectos. Bueno, pues a la fecha ya se ha definido la cinética de la infección, lo que implica pues el estar en contacto con el virus, el tiempo de incubación, que son los días de la replicación viral presintomática, y que pues es la región o la parte asintomática, y que corresponde precisamente al periodo de transmisión, porque en la medida en que no se detecte que ahí está, pues nos seguimos comportando de una manera abierta, expuesta, y pues no solamente nosotros mismos nos vamos a reinfectar, sino vamos a distribuirlo por toda nuestra zona en donde caminamos, ¿no? Y el virus ahí está pasando en la parte infecciosa, se está replicando, va aumentando el número de microorganismos presentes en relación a lo que fue la carga viral inicial. Y entonces ya empiezan la parte sintomática, en el que pues ya definitivamente se hace la prueba, pero ya pasó toda esta etapa previa, que es la que permite hacer la transmisión a otras poblaciones, ¿no? Que es lo que nos ponen aquí, que ya dentro del comportamiento social, nos dicen, existimos clasificados de acuerdo a cómo estemos, si hemos sido contagiados o no hemos sido contagiados, y si seguimos nada más como población susceptible, o sea que todavía ni lo recibimos, pero evidentemente pues sí, ya de que estuvimos en contacto con él es definitivo. Pero quienes sí desarrollaron la infección y que se recuperaron y que eventualmente pues ya quedaron inmunizados por la producción de sus propios anticuerpos, y la otra población que es la que recibió la vacuna. Aquí habría una combinación, ¿no? Porque hay quien no ha desarrollado la infección y que se vacunó, entonces habría una población intermedia, ¿no? Estos pues definitivamente ni la vacuna ni se han enfermado.
Entonces eso es lo que ahora establece la intercomunicación que tenemos entre todos, pues porque ya también estamos interactuando prácticamente de manera normal en nuestras actividades, y esto es lo que establece esa diferencia, que podemos estar preparados porque ya creamos nuestros propios anticuerpos o hemos sido inmunizados a través de la vacunación, pero seguimos pues presentando esa susceptibilidad a la reinfección, pues justamente por las mutaciones que se dan en el microorganismo, ¿no? Entonces, el comportamiento de la población pues tiene varias vertientes de acuerdo a la condición en la que se encuentre, y eso sin tomar en cuenta la situación individual o las comorbilidades. Aquí, por ejemplo, nos ponen la condición de una mujer embarazada y de la obesidad y todas las complicaciones que ello trae. Entonces, la condición del sistema inmune es muy diferente a esta población, y por lo tanto, pues la respuesta que se espera es muy diferente en cada uno de ellos. Y como todo, ¿no? Sigue siendo absolutamente individual el cómo se percibe, si se recibe el factor infeccioso, y las condiciones individuales, que son los que nos van a permitir responder también de manera específica. Así que pues esas mismas etapas que son el contacto con el virus cuando se establece, cuando se está incubando, después cuando ya se empieza la sintomatología, el transcurso, el desarrollo que va a depender de las condiciones de cada persona, y luego el resultado final, ¿no? Que depende mucho de la condición de la persona, pero esto sigue considerándose igual, y el cambio que hay en la respuesta respecto al número de hospitalizaciones y la condición de gravedad o no gravedad que desarrollen, y el desenlace sobre todo, pues va a depender como siempre de la condición inicial de la persona. Pero como se conocen ya también muchas de las características del desarrollo del padecimiento, pues entonces ya hay mucho más herramientas para poderlas manejar incluso desde casa. Pero ya se han hecho muchos estudios muy detallados a nivel de la física, por ejemplo, y a nivel, ni se diga, de modelos matemáticos. Hay unos artículos hermosísimos en los que se va desarrollando modelos matemáticos con los algoritmos que desarrollan las computadoras, con la ayuda de las computadoras o con diferentes formularios, la interpretación que cada investigador le está dando, y pues eso nos da muchísima más información, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos da el mecanismo de contagio en tiempo, en milisegundos, en distancia, en centímetros, y el comportamiento en cuanto a la dispersión que se tiene del aire expulsado contaminado, y pues depende de factores de la humedad, de la temperatura, de que si se está en un lugar encerrado, de las corrientes que se establecen en el lugar, y pues se han desarrollado hasta gráficas, ¿no? Que depende mucho de la condición ambiental y cómo se distribuyen todos esos elementos que son expulsados durante un estornudo, durante una tos, y pues que depende mucho de las condiciones del paciente.
porque pues hay veces en que tiene unas condiciones de contagio tal que evidentemente cuando va a expulsar cierto material, hay un material que es más pesado, las gotitas de saliva, y van a caer muy cerca de donde está el expulsor. Pero el material más fino, más menos pesado o menos denso o más factible de mezclarse con el aire seco, ese evidentemente pues va a seguir transmitiendo más espacio, y ese contagio pues es el que se va a dar. Esto todo lo hicieron para explicar los efectos de los diferentes materiales que se utilizan para la construcción del cubreboca. Entonces eso realmente es cuánta investigación ha traído todo esto, y pues hay gente que estudia hasta lo que no nos imaginemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, las corrientes de aire que se generan en un coche cuando van las ventanas abiertas o cuando van las ventanas cerradas, todo eso viene de ese artículo, y cuando hay una persona contagiada, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, si lleva cubierta la protección, se va a distribuir de una manera que si no lleva ninguna cobertura o protección. Y pues no necesita estornudar ni necesita toser para expeler, intercambiar aire con el medio ambiente, y pues ese a final de cuentas se va a distribuir. Y pues no es nada más aquí, sino todo lo que sale a su alrededor y por donde transita el coche, ¿no? Son estudios que realmente se pueden cuantificar, se pueden medir, y de todo eso pues sacar unos valores que nosotros lo vemos así muy general, ¿no? Estornuda, voltéate para allá, ¿no? Y uno dice, ya la libré. Pues no, porque la física participa en muchísimos aspectos, y pues además las condiciones meteorológicas, todo eso participa, a qué velocidad va el coche, en fin, todo eso es muy ilustrativo de que cuando una persona se pone en una burbuja y dice, aquí estoy protegido, aquí no me va a pasar nada, de aquí para afuera todo está contaminado, y de ahí para acá estoy totalmente aislada y nada me va a contagiar, pues es lo más falso que hay, ¿no? Porque las distribuciones ahí tenemos que considerar la ósmosis, que uno siempre se lo imagina a nivel de líquidos, ¿no? Pero todo esto también se da a nivel de gases. Entonces, donde hay un gas más concentrado, va a tender a igualar su concentración en toda el área que le ocupa y que no consideramos. Ahí termina, porque pues están las rendijas, están las ventanas, hay muchos puntos en los que se está dando el intercambio, y estamos en una misma nube harto contaminada. Pues por eso les decía yo cuando hablábamos al principio, hace pues ya 2 años, de que creíamos que todo estaba allá en China, ¿no? Y que nadie iba a recibirlo. ¿A qué velocidad se mueve la Tierra? ¿A qué velocidad se mueve nuestra atmósfera? Lo mismo que estamos viendo aquí en el coche y que estamos viendo aquí en una persona ocurre a nivel planeta. Bueno, entonces aquí en este artículo nos dice el número de la reproducción de la variante Omicron, y nos dice que el número de reproducción es el triple de lo que presentó la variante Delta. ¿Y qué es eso del número de reproducción? Una cosa es la velocidad de proliferación de la partícula viral, que en eso nos hemos enfocado pues un buen, ¿no? De decir
todo a nivel molecular, que cómo entra, que cómo se une al receptor y que luego ya al ingresar se separa la cápside y entonces el ARN, todo eso cómo se replica, y eso es la replicación viral. Pero el número de reproducción del virus se establece en relación al contagio, a la velocidad y al número de personas que se contagian en un tiempo determinado, desde que aparece es detectado el microorganismo, porque como vamos a ver aquí, se han hecho esos estudios para el virus del sarampión, de la varicela, un montón de microorganismos, y la velocidad a la que se contagia y el número de personas contagiadas, que son interdependientes, ¿no? La velocidad de contagio pues, nos va a dar un mayor número de personas contagiadas, aunque no necesariamente por la población en la que está inmersa la persona contagiada, porque pues si hay una población muy concentrada, muy aglomerada, pues se va a comportar de una manera muy diferente a que esa persona contagiada pues se dé en un lugar muy aislado. De eso también varía mucho, pero el valor que se obtiene es en términos de que esa persona, aunque esté muy aislada, con los pocos que pueda estar en contacto, a qué velocidad se propagó. Eso es lo que nos representa el número de reproducción. Y entonces aquí está el contagiado, y por el simple hecho de pasar, digamos, inmediatamente se contagian todas las personas más próximas a él. Y pues la dinámica genómica que se explica es que teóricamente, estando una persona contagiada, esto se debe de distribuir de una manera radial. Como se ve aquí está en el centro, y pues todos los que van ahí se van contagiando, y esto se va haciendo cada vez mayor, el círculo se va ampliando, y así sucesivamente, pero no se comporta la diseminación de esa manera como en la teoría se esperaría por la dinámica de cada persona. O sea, una persona no se queda quieta y ahí va a esperar a quien pase a su alrededor. Se mueve, y al moverse, evidentemente, va a repercutir su efecto sobre una zona, una región específica en la cual él está moviéndose. Y ya cada uno de los contagiados, pues evidentemente, van haciendo su propia red o su propia región, su propia zona de contagio. Eso es lo que determina el número de reproducción. Y pues entonces, al hacer todos estos estudios epidemiológicos, y sobre todo ahora con las comunicaciones, que se pueden hacer estudios por regiones muy grandes, se encontró que el valor de reproducción viral efectiva va de 2.43 a 5.11, con una estimación combinada de 4.20. Ese sería como el valor definitivo que se obtiene según los estudios de epidemiología por regiones y luego a nivel global. Entonces obtienen este resultado, y la variante Omicron tiene un valor de reproducción efectiva que es el triple de lo que presentó la variante Delta. Eso es lo que significa
el número de reproducción y luego ya lo meten en las tablas en donde se tiene caracterizado el valor de reproducción viral por microorganismos que tienen una amplia difusión, que se distribuyen de una manera geográfica muy rápida y que han representado pues problemas a nivel mundial. Entonces, el más contagioso, evidentemente, es el sarampión. Le siguen de la varicela, las paperas, pues todo esto es en la población infantil, aunque sí se llegan a presentar en etapas adultas, pero en una muchísima menor proporción. Pero si se fijan, todos estos representan básicamente a la población infantil. Y pues la COVID-19 tiene un valor, aquí lo ponen como, pues porque no se ha terminado, ¿no? Entonces todavía está pendiente de marcar un valor definitivo, pero lo que se le da ahorita en promedio pues representa alrededor de un 4, podríamos ponerlo en un 4 en promedio, y sobre todo ahorita esta ola, en la quinta ola, que está resultando muchísimo más, con una amplia dispersión, y que a eso se refiere básicamente lo que es este número de reproducción. Y pues lo que nos dice es que es la más difusible en términos de las variantes que ha tenido el coronavirus, el SARS-CoV-2, ¿sí? A eso se refiere. Y vean, la gripe común en relación a estos factores, a estos valores, pues es muy poco, muy bajo su número, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Una novedad que nos presentan en un artículo de 22, o sea, hace unos 2 meses se publicó este artículo, que siempre estábamos hablando de que el coronavirus utiliza, el SARS-CoV-2, perdón, porque no todos los coronavirus se comportan así, pero en particular el SARS-CoV-2 utiliza al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 para internalizarse, acompañado de la proteína, que es la permeasa, que está ahí siempre y que favorece la interacción entre el virus y el receptor de la AC2. Eso es lo que siempre se ha manejado. Pues con informaciones recientes resulta que está utilizando, porque lo que les llamó la atención es la afinidad por las células del epitelio pulmonar. Y ahí lo que encontraron fue el receptor de la AC2. Resulta de que también el endotelio vascular tiene una alta afinidad por el SARS-CoV-2, o el SARS-CoV-2 tiene alta afinidad por la célula endotelial, pero la célula endotelial no tiene la cantidad de receptores para la enzima convertidora que justificaran la cantidad de virus que se encuentra dentro de esas células. Y entonces utilizan pues técnicas muy variadas, y lo que vienen a encontrar es que están utilizando a las integrinas. Las integrinas, ustedes se recuerdan que hemos hablado de ellos cuando hablamos de la membrana plasmática, de la membrana celular, y esta foto me la fui encontrando bueno, está ahorita en las redes actuales, y esta es una imagen que yo tomé. Yo se las enseñaba a mis alumnos cuando daban esta clase,
pero además la tengo en mi libro de la estructura y fisiología de la membrana plasmática que se publicó allá por el 2011, imagínense, hace 11 años, y sigue estando vigente esta imagen, que es muy demostrativa, de que las integrinas son moléculas que atraviesan a la membrana plasmática y en el compartimento extracelular interactúan con las moléculas de la matriz extracelular, con la colágena, la elastina, la fibronectina, los diferentes tipos de ácido hialurónico, en fin. Y por la parte interna conectan con el citoesqueleto. De ahí que cuando se extirpan, cuando se tratan con proteasas y se eliminan, pues literalmente la membrana se destruye. De ahí el nombre de integrinas, porque participan en conservar la integridad de la membrana y por lo tanto de la célula. Entonces estas integrinas están en contacto con el citoesqueleto a través de muchas proteínas y es lo que le dan la forma a la célula, que si es una célula poliédrica, que si es una célula esférica, todo depende del citoesqueleto y el citoesqueleto de su enlace con las integrinas. Son unas cuantas, ¿no? Hay muchas más condiciones que determinan la forma de la célula, pero bueno, esas integrinas son las que tienen afinidad por ciertas estructuras. Ahí no se habla todavía que si es también a través de la spike o a través de qué parte de la molécula de la spike, si es a través de ella, u otras proteínas de la envoltura viral. ¿Sí? Aquí nos dice que las integrinas representan una puerta de entrada para muchos virus a través de un fragmento que es una arginina, glicina y una asparagina. ¿Sí? Que es la secuencia que reconocen las proteínas virales, se enlazan a ella y entonces es el mecanismo que utilizan para endocitar. Acuérdense ustedes también otro factor que hemos platicado. Para que se lleve a cabo la endocitosis, que es la deformación de la membrana para que se forme la vacuola o el endosoma, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Aquí por la parte interna, hay muchas proteínas y todas estas son las que mantienen la firmeza de la parte interna de la membrana. Entonces, dentro de estas proteínas que conectan con la parte interna de la membrana, ¿se acuerdan ustedes que hay proteínas integrales que atraviesan de lado a lado y proteínas que nada más se quedan por la parte interna de la membrana y otras por la parte externa, ¿sí? Periféricas, se llaman periféricas e integrales. Las periféricas pueden estar protruyendo a la parte externa o a la parte interna. Las que protruyen por la parte interna, esas están en contacto con una proteína que se llama la clatrina. Esa clatrina, que es la que está dando el sustento también por la parte interna junto con el citoesqueleto, es la que se separa, se rompe para permitir que se deforme la membrana y se forme la caveola o el endosoma, ¿sí? La deformación. Y justamente esa clatrina es la que va a romperse para permitir la endocitosis. Y entonces en esas proteínas, ahí nos dicen que esas proteínas que tienen a ese segmento formado
por una arginina, o sea, son 3 aminoácidos, que pues aquí se ve que es una proteína bastante compleja, puede estar formada por 400, 700 aminoácidos. Baste que tenga juntos un fragmento formado por una arginina, una glicina y una asparagina, y ahí se une el virus. Y pues ya eso lleva a cabo el cambio conformacional, la ruptura de la clatrina, la formación del endosoma, y ya entró el virus. Y aquí tenemos representado al virus de la inmunodeficiencia humana, que utiliza a las integrinas como sitio de reconocimiento para endocitarse y favorecer su entrada. No que sea necesariamente ese punto el único, sino aquí, por ejemplo, se tiene otra molécula que pues por la configuración y por las partes parecería una inmunoglobulina membranal, una IgM, en cofactoría con las integrinas que tengan este triplete de aminoácidos, y entonces es a donde los virus se insertan y utilizan esa forma de entrar. Entonces ya no es nada más que el SARS-CoV-2 infecta a las células que tengan el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, sino a quienes no lo tienen, que son las células endoteliales, entra a través de una endocitosis mediada por una integrina, aún en presencia de anticuerpos que neutralicen al virus, a los anticuerpos, porque ya ha ocurrido la vacunación. Fíjense. Entonces, por eso es que está aumentada el contagio, ¿sí? Porque ya están utilizando, bueno, eso seguramente ocurría desde el principio, pero pues como se está defendiendo ya los organismos en base a las vacunas, a muchos aspectos ya hay de defensa o de ataque al virus, es defensa del huésped, ataque al virus. Entonces ahora resulta de que, ¿por qué se está dando más ese contagio, no? Pues porque está encontrando el virus otra forma de moverse. Bueno, ahora también se ha hablado mucho de la evasión que sufre el virus a través de mecanismos intracelulares. Eso se sabe desde hace un buen rato, ¿sí? Que los virus están generando mecanismos de defensa contra el mecanismo que nuestras células desarrollan para evitar las infecciones. Entonces, este artículo, que es del 2016, aquí ya nos ejemplifica que los picornavirus, paramyxovirus, el del dengue, en fin, todos los, se han hecho muchísimos estudios a lo largo de muchos años, y se ha encontrado pues cómo los virus desencadenan mecanismos que vienen a instalar en la célula huésped para desarrollarse y multiplicarse. Pero nuestras células echan a andar el mecanismo a través de las rutas de los PAMPs y de los DAMs, ¿se acuerdan? Aquí está la ruta del TRIG y del MDA, de la molécula asociada con el retinol y de la molécula que se analizó primero en las células que desarrollan el melanoma, por eso tienen esa nomenclatura, pero después ya se encontró que forman parte de la señalización que se
dispara cuando entran ácidos nucleicos, ya sea de virus, de bacterias, de hongos, de los microorganismos que nos infecten, ¿no? Y que forman parte de lo que son las PAMPs y las DAMPs, o sea, las moléculas, que son PAMPs, patrones moleculares asociados a peligro o patrones moleculares asociados de lo que son los antígenos, pues, ¿sí? Cualquiera que es antígeno echa a andar estas rutas. Dependiendo de sus características, se activa esta ruta o esta otra, que luego confluyen para llegar a activar a las sinasas, que son las que a su vez van a producir las moléculas que se activen, ya sea por fosforilación, por metilación, hidroxilación, etcétera, y que son las que ya van a desplazarse del citoplasma al núcleo, como es el caso del factor factor nuclear kappa B, o los factores relacionados con el interferón de muchos tipos. Y entonces esto va a activar genes que van a inducir la producción de los distintos tipos de interferones, entre los que son todas las moléculas proinflamatorias, ¿sí? Ese caminito ya lo conocemos. Pero ahora estamos retomando todo esto porque no solamente el coronavirus, sino muchos virus, y vamos a ver ahorita esto es común. Todos los virus activan mecanismos que impiden que se vaya a montar la respuesta que los va a atacar. Y aquí se maneja una proteína que también ya es muy común en todos los procesos de transseñalización, que es producida por la mitocondria y que también va a participar o participa en los procesos de defensa del organismo. Entonces, muchos de los procesos de bloqueo que activan estos virus va a detener el proceso de defensa de nuestro organismo. Eso es lo que nos dice este esquemita. Y pues fíjense ustedes, aquí está todavía más detallado en este mismo artículo. Por ejemplo, el virus del ébola, el virus el MERS, que es un coronavirus también, todos el poliovirus, todos los diferentes virus tienen efecto de detener esa reacción de defensa de cualquiera de nuestras células, produciendo proteínas, produciendo nucleasas. Vamos a ver específicamente unas nucleasas virales que vienen a parar la respuesta de defensa. Entonces, este artículo que les digo, que es del 2016, habla de estudios tan minuciosos, tan meticulosos, que la respuesta de defensa que tenemos en cada una de nuestras células, también bien montada, tan compleja, que de por sí se ve compleja, pero les digo que segurísimo todavía faltan muchos eslabones de la cadena para determinar. Pero entonces se han hecho, les digo que cada investigador pues se dedica a su tema por años, y entonces han encontrado los diferentes tipos de virus en donde exactamente bloquean nuestro mecanismo de respuesta. Entonces, ya sea por la ruta de la molécula derivada del retinol o la relacionada con el desarrollo del melanoma, esas rutas que se activan cuando ingresan
los genomas virales son bloqueadas por moléculas que los virus producen, y cada tipo de virus produce moléculas que bloquean en diferentes niveles esa ruta de defensa que tenemos. Aquí todavía ni siquiera aparece lo que desencadena ni el interferón ni el efecto de la ribonucleasa L, que pues ya lo sabemos bien caracterizado, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es esto? El citomegalovirus viene a bloquear ya justamente cuando se produce el interferón, o sea, parte de los mecanismos está nuestra cadena de defensa tan montada con numerosas eslabones que los virus, pues en donde se les facilita o donde tienen la capacidad de generar la fosforilación, la degradación, no les digo que hay unas nucleasas por ahí ahora ya bien reconocidas, donde van bloqueando los diferentes tipos de virus en los diferentes eslabones de nuestra cadena de defensa, que del dengue, del Coxsackie, todos eso, el TEX, acuérdense que es una desoxirribonucleasa, en fin, esto es lo que a final de cuentas a nivel molecular es lo que están generando los virus para diseminarse y autoconservarse. Estos son son unas pláticas, son resúmenes de unas pláticas que da un investigador, es una persona, un erudito, y estudia muchos temas, pero en relación con lo del virus, del SARS-CoV-2, ha dedicado pláticas exclusivamente a dar lo más reciente en investigaciones que él mismo no realiza, sino propicia. Es una persona filántropa muy reconocido, y entonces él paga investigaciones, pero a la altísima escuela. Y los resultados, pues los difunden. Y además de que se difunden en artículos, él lo difunde verbalmente, dándolo a conocer de manera accesible. Entonces, fíjense, esto es lo último que ha publicado, que ha explicado, ¿sí? Dice que entre las más antiguas proteínas del genoma del SARS-CoV-2 que están asociadas a su replicación son dos nucleasas, una que es exonucleasa y una que es endonucleasa, recordando que las exonucleasas son las que rompen los ácidos nucleicos en la parte externa de la molécula, ya ven que son muy largas, y el ARN se pliega, se dobla y parece que es doble la cadena, pero no. Entonces, las que cortan cerca de los extremos son las exonucleasas, y las que cortan lejos de los extremos o dentro de la parte de la molécula que es continua, ahí es la endonucleasa. Entonces encuentran que estos virus producen estas nucleas, bueno, el SARS-CoV-2, porque los estudios son del SARS-CoV-2, encuentran unas proteínas que son no estructurales, o sea, no es ni de la cápside ni de la envoltura, sino que están en su citoplasma, entre comillas, citoplasma, ¿sí? Ahí
no, entonces son enzimáticas o son proteasas, o sea, lo que sean, pero no son estructurales, a eso se refiere. Pero como las llaman endonucleasas y exonucleasas es porque degradan ácidos nucleicos y evidentemente pues deben de formar parte de su mecanismo de regulación de la maduración de su propio ARN, ¿sí? Entonces el virus tiene estas enzimas que cuando entra el virus a la célula evita que se lleve a cabo los procesos de la respuesta inmune innata, o sea, lo que veíamos previamente, ¿sí? Que ya se sabía desde, pues hay publicaciones, ahorita lo vemos desde el 2010, 2006, ya hay publicaciones de esto, pero ya lo encontraron en el SARS-CoV-2, o sea que inhibe todos estos procesos que llevan a la producción del interferón y por lo tanto de la ribonucleasa L, ¿sí? Entonces, estas nucleasas normalmente participan en sus mecanismos de replicación. Aquí está, ese virus es lo que desencadena la respuesta inmune innata a través de las moléculas del PAMP y DAM, que son RIG1 y MDA5, ¿sí? Todo ese caminito. Y aquí nos dice, y que la activación del gen que codifica a la oligoadenilato sintetasa. Ahí ya meten a la continuidad de lo que hace el interferón, que es lo que va a activar a la ribonucleasa L, ¿sí? Que es la que rompe todo ese ácido, esos ácidos nucleicos virales. Entonces, a final de cuentas, todo esto, que es lo que él publica en sus pláticas, en sus conversaciones, resulta de que nos lleva a eso, de que si desaparece, si se bloquea, porque ellos dicen, entonces hay que bloquear estas nucleasas, porque cuando no la produce el virus, entonces las condiciones se vuelven desfavorables para la infección y la replicación viral. Entonces es un hallazgo que sugiere que la exonucleasa juega un papel importante en el antagonismo de la respuesta inmune innata, ¿sí? Esto es lo mismo también. Esta endonucleasa también participa en la supresión inmunitaria innata, aunque por otros medios. Entonces, acuérdense, ya se encontró que el SARS-CoV-2 produce o contiene o en su material incluye una exonucleasa y una endonucleasa. La exonucleasa ya se ve aquí, que es cuando evitan que se produzca esta proteína, entonces la infección ya no se da, o ya no se sigue diseminando, porque la replicación viral se para. Pero si ahora la endonucleasa, o sea, la que se encarga de romper el ARN en la parte interna, entonces también, si la evitan, pues evidentemente también se va a detener la replicación viral, ¿no? Y entonces nos dicen que el efecto, ahorita lo vamos a ver a continuación, se debe a que el virus, esto es parte de la misma conferencia, establecen que esas nucleasas son enzimas que ha producido el virus para debilitar la defensa inmunitaria de la célula huésped. Y aquí está cómo está el virus, normalmente entra, se replica, bueno, el ARN desnudo, y empieza la traducción, luego la síntesis de las proteínas, y entonces tenemos proteínas tanto estructurales como no estructurales. Dentro de las proteínas no estructurales están estas,
la NSP 14 y 15, que son las que bloquean la respuesta inmune de la célula huésped. Pero además ya encontraron ellos que el ARN viral tiene muchos uracilos. Acuérdense que el ADN tiene adenina, timina y guanina, citosina, mientras que el ARN tiene adenina, guanina y la T, adenina, timina, en lugar de la timina tiene uracilo, ¿sí? Pues resulta que cuando ponen tienen varias cadenas de uracilo, pues resulta que esa es parte de su defensa, porque bajo esas circunstancias se lleva completamente la replicación viral, la traducción, la síntesis de sus proteínas, y el ARN se replica y el virus puede replicarse y puede reinfectar. Entonces ellos encuentran que cuando el poli-U es la secuencia de muchos uracilos continuos, se llama poli-U, y que cuando este ARN tiene muchos uracilos, justamente ese es el blanco de la ribonucleasa L. Entonces ellos ven que ese mecanismo lo pueden variar y a través de ese factor mantener su replicación, y ese es otro bloqueo, otra forma en la que se puede bloquear el efecto de defensa de nuestro organismo. O sea que tienen herramientas, pero para aventar para arriba. Y si nosotros le mandamos un artefacto, un factor que los va a eliminar, pues se defienden ante ese proceso y bloquean, por lo tanto, el mecanismo de replicación y seguir conservándose, que es el objetivo de todo sistema. Entonces aquí tenemos eso ya, que es la probable explicación de la patogenicidad del SARS-CoV-2. Dice que una mayor concentración de poliuridinas, aquí tenemos pocas, más y muchas más. Esas poliuridinas producen una mayor sensibilidad a los efectos antivirales del interferón, porque les comentaba, este es el blanco de la ribonucleasa L. Acuérdense que el interferón no es el que viene a destruir el ARN. Los autores del estudio plantean entonces de que cuando la endonucleasa escinde estas poliuridinas, evita que se plieguen en estructuras de bucle. De lo contrario, podrían estimular la acción de los receptores inmunitarios innatos, ¿sí? O sea, a final de cuentas, ya sabíamos que la ribonucleasa L, y siempre lo decíamos así, muy genéricamente o muy generalmente, la ribonucleasa rompe el ARN del virus, tanto su genoma como las ARNs que codifican para la síntesis de sus proteínas. Eso es lo que siempre habíamos manejado. Bueno, el conocimiento ya va más allá. Entonces nos dice que el modelo que representa la escisión del AR poliuracilos mediante la endonucleasa que rompe en los uracilos. Entonces le manejan como una endonucleasa U, porque rompe en donde hay muchos uracilos, que es la característica del ARN viral, ¿sí?
Entonces, cuando la endonucleasa U está cambiada, bueno, vamos a leer exactamente lo que dice aquí. Entonces, este modelo muestra cómo la actividad de la endonucleasa U limita la generación del ARN poliuracilo, que tiene poliuridinas en el extremo 5' a partir del ARN viral de sentido negativo. O sea, acuérdense que el ARN es de una sola cadena, pero está doblado sobre sí mismo y por eso se maneja como doble ARN, pero no lo es. Cuando se abre para replicarse, el molde es el negativo, sigue siendo el negativo, y la copia, que es la replicación, es su complementario, es el positivo, ¿sí? Pero no es como en el ADN, que sí hay una cadena positiva y negativa de su propia naturaleza. Aquí no, es la replicada la que es la parte positiva. Entonces ellos descubrieron que los ARN con poliuracilo con longitudes variables se generan en ausencia de la endonucleasa U. Aquí está. Entonces, por eso predijeron que esos ARN con muchos uracilos pueden plegarse y generar estructuras de bucle de tallo mediante, o sea, como ese listón doblado sobre sí mismo, es a lo que cuando ya tiene una parte doble, es lo que le llaman ahí pues un rollo, y forma como algo continuo mediante la hibridación de un dominio rico en adenina guanina, ubicado dentro del ARN con los poliuracilos, ¿sí? Esta estructura puede ser reconocida como ARN de doble banda, double strand, eso quiere decir, por los receptores de reconocimiento de patrones, y por eso es que evitan formar así, estimulando así la respuesta innata del huésped. La función de la endonucleasa U durante la replicación es reducir la longitud de las secuencias, lo que limita el potencial para generar esto. O sea que si se pliega y se ve como más voluminoso, activa a la respuesta inmune porque ya es reconocido como PAM, como un patrón molecular asociado a patógeno, o DAM, patrón molecular asociado a peligro, y entonces se activa toda la respuesta de defensa. Por eso es que evita formar esos pliegues para que no se dé cuenta el organismo que ha sido infectado, ¿sí? Y entonces, todo esto que han encontrado, y esto es lo último que hay, puede reflejar otro mecanismo de escape de la inmunidad innata, ya que muchas de estas nucleasas celulares activadas por el interferón, como la ribonucleasa L, escinden preferentemente en los residuos de uracilo o de uridina. ¿Sí? Entonces ese es lo más reciente. Pero esto viene a reforzar también que hay otras etapas en las que actúa el virus. ¿Se acuerdan ustedes que cuando se produce el interferón sale a la misma célula o en células vecinas, estimulación autócrina, parácrina o endócrina, que es lo que hemos manejado siempre en el modelo de lo que hace la ribonucleasa? Entonces, cuando el interferón actúa,
echa a andar una ruta de señalización que es la que va a inducir la producción de la oligoadenilato sintetasa, para que la oligoadenilato sintetasa produzca la degradación, genere la degradación del ATP, se produzcan los oligoadenilatos y activen a la ribonucleasa. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pero el caminito que usa el interferón es activar una ruta que son conocidas, pues vean ustedes esta ruta de las STAT, que son, lo que quiere decir, son estimuladores de la transcripción, o sea, que vienen a dar la expresión génica, ¿sí? Y una de los genes que se expresan es la de la oligoadenilato sintetasa, pero en otros esquemas hemos visto que no es la única, la oligoadenilato sintetasa, y que además ya se reconocen 3 subtipos de oligoadenilato sintetasas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo en este artículo del 22 también? Que los virus como el MERS, o los coronavirus como el MERS y el SARS 1 y 2, después lo amplían acá al 2, aquí está también el SARS-CoV-2 ya en el texto, que bloquean justamente a esta ruta que es la que va a llevar a la síntesis de la oligoadenilato sintetasa. Entonces es muchos aspectos en los que participan los mecanismos de defensa, que ahora se están pues como exaltando, o al menos la difusión es enorme, porque nos está afectando a nosotros. Pero vamos a ver ahorita enseguida de dónde vienen todos estos estudios, otros virus. Entonces aquí nos ponen que esta ruta de estimulación para la expresión génica, y fíjense qué cantidad de genes son los que van a activar esta ruta, es ampliamente conocida, pues se llama de la transcripción. Lo que van a activar es la transcripción de ¿qué? Pues de un montón de genes que tienen que ver en la proliferación y supervivencia de las células T, de las células T de memoria, de las células T reguladoras, de la función de las células B, todo lo que tiene que ver con ¿qué? Con la respuesta inmune, ¿sí? Aquí incluso nos meten al metabolismo anabólico, en la hematopoiesis, todo esto en la curación de heridas, todo es respuesta inmune. Y aquí nos ponen, pues es el interferón, pero todas estas moléculas que forman parte del sistema inmunológico son producidos, es parte de la tormenta de citocinas. El efecto siempre va a ser positivo. El problema es la exacerbación por la cantidad de la infección, de la carga viral, que va a dar lugar a cuánta célula tenemos. Y entonces es tan masiva, y por eso la importancia de meter en esas etapas en las que no se reconocían todos estos aspectos, me empezaron a meter los corticoides para detener toda esta respuesta, pero en realidad esta es la forma en que nuestro organismo está defendiéndose, ¿sí? Y justamente el virus, o en este caso el SARS-CoV-2, pero ya lo comprobaron en el SARS-CoV-1 y en el MERS-CoV-2, que también tienen sus añitos, que generaron una epidemia no tan severa como esta, pero de ahí vienen todos estos estudios.
Entonces, esto se estudió ya, fíjense, en el 21 ya sale una recopilación de la información, pero ahorita vamos a ver que viene de mucho más atrás. Se estudió con el virus que produce el síndrome respiratorio y reproductivo porcino, que es realmente muy importante, y por eso se ha estudiado tanto, pues en la producción de carne, ¿no? Porque ataca a los cerdos y se lleva a la población entera. Entonces es exactamente lo mismo que se está viendo ahora, y pues esto del 21 ya estaba plena pandemia, pero vamos a ver que viene de mucho más atrás los estudios. Pero aquí está el virus, cómo ingresa, el ARN, cómo se activan las rutas ya conocidas, se produce la proteína de defensa mitocondrial, que es la que continúa con toda la señalización para que se produzcan los interferones, ¿sí? Entonces, ya sea que el virus entre directamente o entre a través de los endosomas, y la señalización es diferente, pero el efecto neto es la expresión de las moléculas, de los genes que van a inducir la síntesis de las moléculas proinflamatorias. Y luego una segunda etapa en donde el interferón, aquí nos quedamos, dice el interferón, aquí están los interferones, y sale el interferón, se une a receptores específicos que tiene la misma célula que lo produce, pero la estimulación autócrina, parácrina o endocrina tan mencionada se da y nos echa a andar el mecanismo de las moléculas que activan o estimulan la transcripción de numerosos genes que van a dar lugar a la reactivación de todos los mecanismos de defensa. Aquí lo detienen, aquí no van hacia la producción de la oligoadenina, por ahí creo que estaba, pero ahorita lo vemos, ¿sí? Entonces, esta es la continuidad, todo esto que hemos visto ya muchísimo con el herpes, con el virus del papiloma, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el efecto del virus, este virus del síndrome respiratorio y reproductivo, porque afecta mucho al aparato reproductor de los cerdos en general, masculino, femenino, y entonces produce pues los abortos, la infertilidad, no, los mata. Así, es agresivísimo este virus. Entonces aquí tenemos todo el mecanismo ya reconocido de las rutas de los PAM y los DAM, la proteína mitocondrial y cómo continúa la ruta de señalización, factores de la liberación del interferón, que es porque llegan a activar aquí la entrada del factor nuclear kappa B, que está de citoplasma, y se viene a actuar como inductor de la expresión génica y se produce el interferón. Aquí sí nos señala que por los complejos de poro que también hablamos de la estructura del complejo de poro nuclear, se sale el interferón y se une a receptores de la misma célula y echa a andar la ruta de señalización de las estimuladores de la transcripción, y esto va a cerrar el círculo, y dentro de ellos aquí sí ya se menciona a la oligoadenilato sintetasa, a las sinasas que van a echar a andar todo el mecanismo de las nucleasas, ¿sí? Pero vean en cuántos aspectos
Las proteínas producto del virus, las nucleasas que veíamos previamente, que están describiendo apenas en el, en el SARS-CoV-2, este otro coronavirus, es reconocidas estas proteínas desde el 2010, está hecha esta publicación, estudiado todo por este virus en cerdos, y vean las cantidad, ahí no es nada más la 4 y la 5, aquí ponen estas proteínas, la 4, la 11, la 2, la 1 beta, la 1 alfa, la 11, todas esas proteínas son producidas por el virus y son las que vienen a bloquear en muy diferentes niveles la ruta de defensa del huésped. O sea, todo esto se sabe desde hace cuánto. Y pues, por ejemplo, aquí desde el 2010, acuérdense que los artículos de Silverman vienen desde el 2007, que él habla ya de la oligoadenilato sintetasa, que es la que va a producir los oligoadenilatos a partir del ATP, y que nos van a activar a la ribonucleasa L en particular, pero hay muchas nucleasas. Y eso es lo que va a degradar a las proteínas de la cápside viral. Bueno, va a impedir que se sinteticen y va a degradar a la RN viral. Ese es el efecto. Pero vean desde cuándo se sabe todo esto, ¿sí? Entonces, pues el mecanismo de estas moléculas que producen los virus, pues tienen efectos positivos y efectos negativos, ¿sí? Por un lado están tratando de defender, pero a su vez sobreproducen las moléculas de defensa, y es lo que produce la tormenta de citocinas, que pues es muy difícil de controlar. Sí, aquí fíjense, desde el 2012, desde este artículo, y nos habla de todo el caminito. Aquí está los ácidos nucleicos virales que activan a los receptores tipo TOL, ¿sí? Y todo eso echa a andar todo el mecanismo de una manera complementaria a las rutas de las PAM, las DAM, las moléculas liberadas de defensa por parte de la mitocondria, todo lo que ocurre en el citoplasma, y luego viene a la desrepresión de los genes para que se produzcan las moléculas de defensa. Esto activa a los receptores del interferón, y el interferón a la ruta de las STAT, de los estimuladores de la transcripción, factores reguladores por el interferón, y eso es lo que nos va a llevar a la producción de, aquí está, la oligoadenilato sintetasa, y ya activa a la ribonucleasa L, que nos va a inducir la degradación del ARN, y luego tenemos este mismo proceso, va a retroalimentar todo esto para que la célula se siga defendiendo. ¿Sí? Porque acuérdense que todo se produce, actúa y se degrada. Entonces, ni modo de que una sola vez actúe y ahí se acabó su función. Esto se tiene que seguir retroalimentando para que la infección se controle. Y todo este mecanismo está continuo retroalimentándose hasta que se lleva a cabo la resolución. Y aquí están representados pues las partículas que son producidas por los virus para inhibir en muy diferentes niveles el proceso de defensa que tiene nuestro organismo,
¿sí? Esto es lo que ocurre normalmente, y cuando está la infección, el virus activa, el virus está produciendo todos los mensajeros que van a bloquear las rutas de defensa que tenemos. ¿Ven? ¿Ven qué bonito está esto? Bueno, a mí me gusta mucho, perdón, pero me gusta mucho. Ahora, han encontrado que como consecuencia de la infección por SARS-CoV-2 se producen muchas alteraciones neuronales. Eso ya está bien claro. Y están analizando qué es lo que hace el virus que induzca esas lesiones neuronales. Y pues unos investigadores encontraron que produce que la sinucleína se acumule, se agregue. Porque acuérdense que la alfa-sinucleína es una proteína que normalmente está en las neuronas. Se consideran aspectos en el citoesqueleto. Esta es una molécula, está formada por no me acuerdo cuántos aminoácidos tiene. No me acuerdo exactamente cuántos aminoácidos tiene, creo que 140 y algo. No es una molécula nada grande. Parece la función que le dan, si tiene varias, una de ellas es la de la autoconservación del citoesqueleto. Acuérdense que para que se den todas las corrientes citoplasmáticas en la neurona es fundamental la estructura del citoesqueleto. Entonces, está aislada, pero cuando hay alguna alteración, se forman agregados. Y son los que se conocen como los cuerpos de Lewis, que se identifican mucho en los pacientes con Parkinson. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Y que algunas de las cepas de nuestro microbioma gastrointestinal la producen, y esa sinucleína puede ir a centros nerviosos, pues, hacer las funciones que a la fecha bien caracterizadas no están. El punto es que hicieron modelos de reproducción de la infección del SARS-CoV-2 en unos simios, en los macacos. Y entonces hacen el estudio post-mortem de su cerebro, y entonces encuentran acumulaciones de la sinucleína. Evidentemente, es muy posible que ya lo hayan hecho en pacientes que no tuvieron buen desenlace del padecimiento, y el análisis de su cerebro para ver qué es el efecto. No lo publican así, pero ¿por qué lo buscaron? ¿Sí? Porque ya seguramente lo habían visto en algunos pacientes fallecidos por SARS-CoV-2. Y entonces encuentran que la sinucleína se acumula en centros muy específicos, ¿no? En el hipotálamo, en el globus pálido, todos esos los centros en donde hay gran abundancia. Aquí lo tenemos pues en el cerebelo, que tiene mucho que ver con la actividad motriz. ¿Se acuerdan que hay sensación de mareo, pérdida de la información motriz? ¿Sí? Entonces, lo que es la corteza prefrontal, todas esas capacidades de discernimiento, de integración de las actividades cognitivas o mentales, todo eso tiene que ver ahí. Entonces, es
donde se encuentran acumulados, pero todo lo que es el diencéfalo, la parte central, es donde se encuentra en gran abundancia. Y el ARN viral tiene mucha presencia en los puntos donde se encuentra acumulación de la sinucleína. Pero vean que el virus está diseminado por todo el cerebro, ¿sí? Pero la inducción al acúmulo de la alfa-sinucleína es en regiones evidentemente pues, de mayor sensibilidad a ciertas actividades, lo que nos habla de que hubiera relación con cierta función metabólica que produzca cierto tipo de neurotransmisores, por ejemplo, ¿sí? Eso es bien importante. Y pues lo que se ha encontrado también en los niños nacidos de madres que tuvieron la infección mientras estuvieron embarazadas. Entonces ahí se encuentran también pues varias disfunciones y pues aquí hasta nos ponen el tratamiento para los niños, pero imagínense meter glucocorticoides a esa edad, en esas etapas de desarrollo, de maduración de los tejidos, es bien complicado, ¿eh? Pero sí ven que tienen muchas complicaciones, pues incluso producto de la misma fiebre alta, se pueden generar muchísimas disfuncionalidades, pero a nivel cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, cutáneo, neurológico, renal, sí se encuentran problemas de estos chiquitos. Y eso pues evidentemente depende de la carga viral que recibió la madre y su estado de la madre para favorecer una replicación viral elevada. Y pues son muchos estudios, son todos estos estadísticos de varias regiones a nivel mundial, y se sacan estos resultados pues por estos estudios multisistémicos, y pues se presenta todo lo que es la diferencia entre una enfermedad leve y cuando estuvo complicada, pues las lesiones con las que resultan los pequeñines al nacer, pues obviamente sí son diferentes en relación al grado del padecimiento que tuvo la madre, ¿no? Las repercusiones en el bebé también son muy importantes. Pero lo más relevante son la disfunción cardiovascular, que ahí haya sido leve o aguda la infección en la madre, pues prácticamente sale afectado tanto en el aparato cardiovascular como en el respiratorio. Y incluso la lesión renal es más marcada cuando la madre tuvo una infección pues relativamente leve, ¿sí? Todo eso hay que restablecer, recuperar con la medicina regenerativa, con las actividades regenerativas que tienen estos tejidos que quedaron lesionados, y pues seguramente les harán el estudio de los antígenos y va a aparecer ahí en los pequeñines también, ¿no? Pero pues ya les he comentado a lo que les llaman los niños, les hemos llamado los niños Garcilaso, que yo no fui la que los bauticé así, sino por los resultados que se les dan gotitas desde recién nacidos, 3 gotitas, 4 gotitas de la ARD y 1 hora de diferencia, 4 gotitas de la carcilasa, y bueno,
haciendo la equivalencia de 1 mililitro por cada 15 kilogramos de peso. Entonces si pesan 4 kilos, etcétera, hacer la equivalencia para darle sus gotitas correspondientes y van a ver qué niños se les van a generar. Otro aspecto que también hemos manejado es de la lactoferrina. ¿Sí? Siempre una de las recomendaciones es el uso, que tomen mucha leche, ¿no? Y entonces, pues resulta que la lactoferrina es tan bondadosa que ya hay lactoferrina recombinante. O sea, sí se puede obtener, por ejemplo, del suero de la leche, de cualquier leche, ¿no? De vaca, de cabra, en fin. Se puede obtener, el suero es muy, muy rico en lactoferrina. Y pues el suero materno, pues es una de las moléculas muy concentradas, presentes en la leche materna. Y resulta que ya se descubrió que es una desoxirribonucleasa. Se considera como inusual porque tiene tantas funciones, pero ahora resulta que también tiene una función de desoxirribonucleasa. Y pues como nucleasa nos va a activar a todo nuestro sistema inmunológico, además de destruir todos los ácidos nucleicos que anden por ahí circulando. Y pues el mito que hay, yo le llamo mito, de que como ya en edad avanzada no producimos la lactasa, que por eso tenemos muchos problemas cuando consumimos lácteos y produce una inflamación. Y pues ya hemos visto que en nuestra flora intestinal, uno de los microorganismos que predominan son los lactobacilos, ¿sí? ¿Y por qué se llaman lactobacilos? ¿A quién degradan? Pues a la lactosa, a la lactasa, ¿no? Y entonces sí tenemos con qué degradarla. El problema es que tenemos disbiosis y entonces esos microorganismos están siendo sustituidos por los firmicutes, que son las cepas que no nos ayudan y al contrario se desarrollan porque lo que más consumen ellos son fructosa, carbohidratos simples. Entonces es lo que estamos alimentando y son los que sobrepasan a la población de lactobacilos y eso hace que aparentemente no tengamos la capacidad de degradar a la lactosa. Pero cuando restablecemos la flora intestinal, pues entonces resulta de que sí me cae bien la leche, que sí puedo tolerar los quesos. Ajá. Y es eso, nada más restablecer la flora gastrointestinal. Ya saben, prebióticos, luego probióticos y luego en la medida en que se va restableciendo la flora gastrointestinal, ir disminuyendo y quedarnos con una ración de probióticos lo más frecuente que podamos, pero ya no estarlos tomando mañana, tarde y noche para restablecer, que eso es en una etapa de restauración de la flora gastrointestinal. Y les decía yo que es tan importante que ya se vende, ¿no? Pero es recombinante. ¿Y cómo la producen? Pues ya saben que ahí está el gen, aquí tenemos el gen de la lactoferrina humana que se inserta en esta, es un alga, porque tiene
tiene clorofila y son de las algas verdes, son de las clorofitas, y es una Chlamydomonas reinhardti. Hay vistas al microscopio, estas son una belleza, pero una verdadera belleza. Entonces se le inserta el gen y replica a una altísima velocidad y luego se aísla, se liofiliza, y entonces la tenemos en el mercado como lactoferrina recombinante, ¿sí? Y pues en condiciones normales la podemos obtener en nuestra dieta, ¿sí? Así que es una desoxirribonucleasa y pues refuerza el sistema inmune natural, actuando igual que en los lactantes, los cuales reciben gran parte de sus defensas a través de la leche materna, que es rica en lactoferrina. Ayuda al crecimiento de las bacterias beneficiosas del intestino y gracias a sus propiedades antimicrobianas estimula la acción del organismo frente a bacterias, virus y parásitos. Pero vean ustedes en este artículo del 2003, y dice: efectos biológicos de la lactoferrina. Es un inmunomodulador, antiparasítico, antitumoral, antifúngico, antiviral. O sea, de ahí yo creo que se empezaron a estudiar y ahí encuentran que es una desoxirribonucleasa. Es antibacteriano, es una enzima que degrada proteínas e inhibe a las proteasas naturales. Fíjense, es una ribonucleasa. Aquí la manejan como una desoxirribonucleasa, que aquí en este artículo la manejan como una ribonucleasa. A saber si en ciertas circunstancias, por ejemplo de pH, ya ven que las moléculas son pleiotrópicas. Cada molécula es pleiotrópica, hace muchas funciones dependiendo del medio ambiente, dependiendo del pH, la temperatura, quién está junto, quién la activa, en fin, ¿sí? Les he hecho el símil con nosotros, ¿no? Con un humano, que tenemos una función pues como mamá, como hija, como hermana, como tía, como prima, como trabajadora, como sirvienta en la casa, como planchadora, lavadora, cocinera. Así tenemos 20,000 actividades, pues igual cada molécula tiene 20,000 actividades, por eso la llamamos pleiotrópica. Y la lactoferrina pues es una de ellas, ¿sí? Promicrobiano, aquí dice uno. ¿Cómo? No que es anti, pues sí es pro microorganismos de la flora buena gastrointestinal. Nos produce autoanticuerpos, puede ser entonces la de artritis, el lupus, no los va a generar la lactoferrina, pues a saber bajo ciertas circunstancias qué puede hacer la lactoferrina, ¿sí? La granulopoiesis, como siempre, también en ciertas circunstancias, en ciertas condiciones, se puede revertir sus efectos benéficos a efectos patológicos, ¿no? Nos ayuda en la absorción de hierro, en condiciones de hipoferrosis. Es un, fíjense, antiinflamatorio y no se maneja a la leche como inflamatorio. Entonces los mismos componentes de la leche son antiinflamatorios. Todo depende de cómo estamos, cómo lo recibimos. Y pues aquí está la estructura molecular tridimensional, una proteína bastante compleja y que requiere de calcio para su activación. Pero pues el calcio va junto con la leche, ¿verdad? Y tiene que estar en forma dimérica, pues aquí no nos dicen para cuál de las funciones, porque a lo mejor en algunas funciona
como monómero, en otras como dímero, en otras como tetrámero o en otras como multímero. Todo eso depende de en cuál de estas funciones se está analizando. El punto es que tiene muchas actividades que favorecen pues mantener al sistema inmunológico como preventivo también, y en las etapas ya de la infección misma, durante y post-infeccioso, pues nos va a ayudar muchísimo a nuestra recuperación, ¿sí? Así que cuando les manejaba yo todo eso, también nos faltaba ahondar un poquito más, que pues es, como siempre, una embarradita, porque solamente un artículo, por artículo, nos podríamos llevar una sesión completa analizando que la metodología, pero son cosas que, por ejemplo, a la mayoría de ustedes que están en la parte de la aplicación, esa es la relevancia, bajarles todo para que ustedes tengan la confianza de aplicar el conocimiento, ya bajarlo a la investigación aplicada. La investigación básica hay que digerirla y poderla bajar para que ustedes con toda la confianza apliquen el tratamiento, ¿sí? Bueno, pues lo de siempre, en eso se fundamenta el tratamiento que nosotros aplicamos en estos casos como preventivo de la reinfección, porque pues ya han visto que hay personas que ya habían tenido el proceso infeccioso y vuelven a retomarlo. ¿Por qué? Dicen, pues si yo ya tenía anticuerpos, pues sí, anticuerpos contra una cepa, contra una línea, pero ahora están mutando. Y pues vean cómo se defienden en serio, y las mutaciones son los que le dan la posibilidad de autoconservarse, de no ser blanco de los anticuerpos ya generados, y es la forma en la que garantizan ellos su autoconservación. Y eso pues igualmente nos deja indefensos ante esas nuevas características de las nuevas cepas. Por eso hay que estar preparados, porque nuestro sistema inmunológico, vean que está, pero bien armado. Cuando ya le metemos las comorbilidades en las que tenemos a nuestro sistema inmunológico distraído, pues entonces encuentran un terreno fértil para distribuirse. Pues muchas gracias. No anda por allí Ale. Entonces vamos a ver qué preguntas tenemos aquí. A ver, Claudia Ruiz Velasco nos dice: buenos días, mencionó en una ocasión que la numerasa en periodos prolongados hace daño. ¿Cuánto tiempo se debe tomar? ¿Cuánto tiempo descansar? Bueno, depende mucho del padecimiento y depende mucho de la respuesta del paciente. Cuando hablamos, por ejemplo, del lupus o de artritis ya muy avanzada, el protocolo general es de 3 meses, pero hay personas que responden muy rápido y con el tratamiento de un mes, mes y medio, ya tienen resuelto el problema. Entonces, por eso es que les comento que no hay protocolos. Cada persona va a ir determinando su propio protocolo
en base a su respuesta. Y pues si en ese mes y medio ya respondió la persona, si en ese mes ya respondió, pues ya no tienen, tampoco hay que quitarlo de súbito, porque el organismo, acuérdense que el panorama general que tenemos de estas moléculas es que son moléculas de regulación, de regeneración, de eliminación, son microbicidas, son anticancerígenas, o sea, son generadoras de la reactivación o de la reactivación de los sistemas de autorregulación. A final de cuentas, ahí es donde va todo la salud, que una alimentación sana, que el dormir bien, el manejo del estrés, que actividad física X, lo que nos hace sentir bien, lo que nos hace felices, lo que nos quita las angustias, todo eso que le llamamos buena calidad de vida, a lo que nos va a llevar es la recuperación o reestablecimiento de nuestros sistemas de autorregulación, porque todo nuestro organismo está diseñado para estar siempre en esas condiciones saludables, ¿sí? No nacimos para estar enfermos, la evolución ha ido caminando hacia que estemos enfermos, a que estemos deprimidos, que estemos tristes, que nos estemos flagelando, ¿sí? Porque nos meten desde muy pequeñitos. Mientras más sufridos seamos en este mundo, más vamos a disfrutar en el más allá. Pero mientras estemos en el más acá, tenemos que seguir las reglas de la naturaleza. Con eso, evidentemente, factores que nos mantienen ahí enfermos permanentemente. Si un paciente responde en un mes, entonces hay que empezar a disminuir la frecuencia de aplicación y hasta ahí. No hay tratamientos de 3, de 6 meses. No, los protocolos, insisto, y volveré a insistir cuantas veces sea necesario. Cuando pongo 3 meses es porque era lo que hacíamos en nuestras investigaciones. Aunque los pacientes ya se hubieran compuesto, tenían que terminar su tratamiento los 3 meses. Hey, ven. Otros terminábamos los 3 meses y no se componían, pero ahí teníamos que contar qué valores, qué parámetros recuperó, cuáles no recuperó, quién recuperó todos en esos 3 meses de tratamiento. ¿Qué hago, pinche golfita? Pinche putita, qué pedo. Esos datos ustedes los están aprovechando, de decir, a los 3 meses en promedio, la mayoría de los pacientes deben estar bien. Pero hay quienes responden mucho más rápido y hay quienes no responden en esos 3 meses. ¿Cuándo se debe considerar un periodo prolongado? Pues más de los 3 meses. Entonces, si en esos 3 meses la persona no tuvo ninguna mejoría, no le está sentando el tratamiento, ¿sí? Tienen que ver para otro lado. Si en esos 3 meses el 50% ya mejoró, pues entonces implica que necesita más tiempo de ese tratamiento, pero sí está respondiendo, sí está, lo está tolerando, lo está reconociendo el organismo y está respondiendo. Pero si no hay ninguna mejoría, hay que voltear para otro lado. Eso solo ustedes que tienen al paciente lo tienen que valorar. Muy bien. Francisco Pérez, por todo lo dicho, ya podemos afirmar científicamente que el cubrebocas nunca sirvió para nada. Dice, efectivamente,
esas conclusiones sí se pueden sacar, ¿sí? Depende mucho del material, bueno, que sí, hay uno que sí reduce esa explosión, o sea, los centímetros o metros que puede cubrir de espacio nuestra propia respiración, ¿sí? Y también es bien cierto eso, que el uso de boca nos autoinfecta y estamos evitando respirar oxígeno, estamos respirando nuestro propio dióxido de carbono que estamos emitiendo. Sí, efectivamente, esa es una muy buena conclusión que podemos sacar. Si lo utilizamos, depende del material, depende de dónde estemos, pero al final de cuentas, pues ahí están los datos, ahí están los cálculos matemáticos, visto en fórmula, todo esto, lo que es el contagio, es increíble, muy, muy interesante. El doctor Salinas, buenos días, hola doctor, un placer escucharle y después enviarle un saludo. Pregunto, ¿el uso de las gasas sería recomendable en tanto estén presentes los riesgos de infectarse por el SARS o cualquier otra enfermedad viral? Sería lo más recomendable, pero ¿cada cuándo se puede indicar y por cuánto tiempo? Sí, el preventivo que hemos manejado es de 3 mililitros intramuscular o 2 veces por semana hasta que se acabe el frasquito, que eso equivale a un mes. Y la venoclisis de carcilasa también una vez al mes, y ya con eso podemos sentirnos protegidos un promedio de 4 o 6 meses, si tenemos una buena calidad de vida. Si nuestra calidad de vida está deteriorada o tenemos comorbilidades, pues evidentemente esto tendría que ser un mes sí, un mes no, cosas por el estilo. El doctor Salinas dice, ¿cuál sería la razón de que algunas personas desarrollen más síntomas que otras, como los olvidos, y hasta qué síntomas podrían considerarse secundarios al COVID? Ay, esto es muy, muy bueno, porque incluso se puede considerar, yo tuve un problema muy, muy serio hace, ¿qué será? Como unos 6 meses, que me descontrolé completamente. Nunca he tenido COVID. O sea, para empezar. Pero tuve un problema de desorientación. Fue un susto que me llevé yo y se llevaron mis hijas. Porque iba yo con una de ellas, iba yo manejando y teníamos un lugar específico a donde íbamos a ir. Y resulta que tomo para otro lado. Y me dice mi hija, ¿para dónde vamos? Pues para tal lugar. No es para allá. Ay, claro que sí, mira, vamos, tomamos esto y lo otro. Bueno, yo nomás vi los ojos que hizo mi hija de que, pues, ¿qué le pasa, no? Y de verdad, yo segurísima, saca su teléfono y me dice, mira la ruta, aquí está. Y yo, ay, no puede ser, yo segurísima, completamente. Bueno, mi cabeza me dio vueltas, sentí horrible. Sí, me tuve que calmar, controlarme, pero fue un susto en serio. Y entonces, ahí luego dije, mi carcilasa. Me empecé a poner
semanalmente mi venoclisis de Garcilaso, pero yo seguí con mucha angustia. Dije, no puede ser que me esté pasando esto, y por qué me pasó. Entonces, ¿yo a qué se lo atribuyo? Entonces terminé con el tratamiento 4 venoclisis, una cada domingo, y yo seguía sintiendo mi cabeza rara. Dije, ¿qué pasa? Me quedé con mucho miedo, estoy muy preocupada, ¿qué me pasa? Y entonces viene otra situación en la que digo, no puede ser esto de que yo sienta rara mi cabeza y se me está subiendo la presión, no la puedo controlar, tuve que ir en avión a una plática y ¿por qué se me sube la presión y no se me puede controlar? Garcilaso diario intramuscular, 4 mililitros diario intramuscular por semana y media, y mi cabeza volvió a ser normal. Y la presión también ya está bajo control. Hago toda mi recapitulación. ¿Y qué fue? La vacuna. La vacuna me sacó completamente de mi estado normal, y realmente regresar a que yo sintiera mi cabeza, porque yo sentía rara mi cabeza. Entonces, yo estuve en contra de la vacuna por mucho tiempo, pero tuve que viajar en avión. Y entonces, ni modo, no me quedó otra más que la vacuna. Y a partir de ahí fue terrible la cosa, ¿eh? Entonces, sí, es bien complicado regresar a la normalidad. Y yo no uso la RD-nuberasa por así la vía intramuscular, la uso nada más local, hago gárgaras y me la paso, y esa es la forma, pero no, generalmente no recurro a ella, porque yo digo, esto es neuronal, esto es así, yo saco mis razonamientos y me conozco. Ajá. Entonces, de verdad que yo les digo, la vacuna tiene muchos efectos muy similares a haber pasado por la infección propiamente dicha. Y sí se lleva su tiempo, sí se lleva su tiempo. Y no crean, sigo analizándome día con día, porque digo, Dios mío, yo dependo de mi cabeza, de mis actividades mentales, neuronales. Y bueno, la verdad, pero en fin, así fue mi caso en particular, sin infección, pero sí con vacuna. Así que vean si la persona transcurrió con infección, y el efecto de la vacuna es otra cosa, también hay que contemplarla. Chéquense ustedes mismos también, quienes se vacunaron, y vean si todo está dentro de lo normal, porque son cosas que pueden pasar desapercibidas. No, son cosas de la edad. Y yo decía, claro, ya voy a cumplir 76, pues por supuesto. Pero yo sentía mi cabeza diferente, muy rara. Y hasta que me puse intramuscular, 4 mililitros diario, y yo no le pongo ni lidocaína, ni gilocaína. Yo tengo tolerancia, la acepto perfectamente bien. No me molesta, busco nada más un lugarcito que pongo una mini gotita, y si me arde, giro la jeringa para que el bisel quede en otro punto lejos de una terminación nerviosa, y perfecto. Ahora también en el glúteo, exactamente en el glúteo yo no me la aplico, yo me siento, me la pongo sentada, y en el donde se acumula lo más gordito de la cadera, que es en la cintura y donde empieza la cadera, en el lado derecho
donde se acumula ahí la grasa, ahí es donde yo me las aplico. No pasa nada, ni se forma. Claro que me lo pongo entre 15 y 20 minutos. Una rayita en la jeringa y estoy escribiendo en la computadora y me acuerdo, y otra rayita, y entonces se distribuye perfectamente, no tengo fibromas, y así fue como logré recuperar mi sensación de mi cabeza natural, y espero en Dios no volver a tener esa pérdida de ubicación que fue de verdad de miedo. Por eso ahora me anda acompañando mi hija. Ya mi hija forma parte de mi equipo, y cuando salimos y exponemos, ahora también ella está exponiendo. Entonces esa es la cosa por la que ahora siempre me van a ver acompañada. Pero tengan mucho cuidado en ese sentido, y que el paciente diga, es que no se me quita esto, es que no se me quita lo otro. Efectivamente, todo nos desestabilizó en muchos aspectos. Muy bien, el doctor Fermín nos pregunta, primero, si aplico RD-nuberasa en pacientes recién, pues miren, aquí está, recién vacunados, ¿modifico de alguna manera la respuesta del sistema inmune? Sí, eso les comentaba, por eso había que poner 10 días de intermedio, 10 días antes de la aplicación de la vacuna y 10 días después de la vacuna, para dar tiempo a que la vacuna desarrolle lo que está haciendo, que es la producción de anticuerpos contra ese microorganismo. Sí, entonces ese es les decía yo, de una ventana de 20 días, 10 antes y 10 después. Segunda, ¿podría usted reafirmar el esquema que sugiere de la administración de nuberasa en aplicación paravenosa en insuficiencia venosa periférica? Eso es local y no aplicar superficial, tópica, no es intravenosa local, no. Es, por ejemplo, donde se tienen esas arañitas, o donde se tienen muy pronunciadas las venas en la piel. Ahí, pues directamente, ya que se haya bañado la persona, ya que esté seca la piel, se ponen unas gotitas encima de la piel, y con la yema de los dedos se extiende sobre esa zona, y van a ver que se desinflaman esas venas, pero es superficial, no es intravenosa o paravenosa. ¿Cuál es la dilución para aplicar el nebulizador? Es una en 10 o en aspersiones más pequeñas, es 0.3 en 3 mililitros de suero o de agua destilada. Es 1 en 10, y viene siendo igual. 1 en 10 es 0.3 en 3. Es la misma dilución, pero en menor cantidad.